Queridos estudiantes, bienvenidos. Soy su maestra Scarlett. En nombre de todo el equipo, queremos agradecerte por el empeño que dedicas cada día a formarte con esta nueva modalidad a distancia. De inmediato, comenzaremos con nuestra jornada, porque hoy, al igual que todos los días, tenemos unos super contenidos muy interesantes. Hoy aprenderemos en lengua española los textos explicativos o expositivos. Conoceremos su estructura y sus características. En Ciencias de la Naturaleza hablaremos sobre un tema muy frío. Para los amantes del hielo, trataremos sobre la importancia de los glaciares y los casquetes polares. Y en francés practicaremos hasta que lo logremos el cómo pronunciar las preguntas ¿qué es eso? ¿Quién es o quién está? Preguntas que se utilizan para preguntar sobre cosas y personas. Pero no quiero comenzar sin recomendar que tengan a mano su cuaderno, lápiz o lapicero para tomar notas, ya que estas clases, como siempre, les serán de gran ayuda en la realización de las actividades que les propone su cuadernillo. Es momento de darles la bienvenida a los demás docentes que hoy me acompañan. En nombre del Ministerio de Educación de la República Dominicana, damos formal inicio a todos y a todas las estudiantes de primero de secundaria del año 2020-2021. Con mucho entusiasmo le damos la bienvenida a los docentes que te acompañarán a alcanzar tus sueños y metas. Soy Luz María Rodríguez, tu maestra de matemáticas, y junto a ti sumaremos voluntades, buscaremos soluciones y obtendremos el mejor de los resultados de lo que esperas en tu vida. Hi, I'm your teacher, Saily Padilla. Soy tu profesor de inglés. And we will do our best, que significa haremos lo mejor, para que seas un great dreamer, un gran soñador. Soy Scarlett Rincón, tu maestra de lengua española, y te acompañaré a navegar con mi imaginación hacia lo épico, lo lírico y lo dramático en este viaje hacia tus sueños. Soy Julio Pimentel, tu maestro de Ciencias Sociales, y con estos cambios que ha experimentado nuestro país y el resto del mundo, continuaremos por las vías de la superación personal. Soy Isaura Peralta, tu maestra de Ciencias de la Naturaleza. Aquí nos encontraremos para aprender y experimentar.
vamos a descubrir cómo relacionarnos con nuestro entorno y apreciar la vida. Salut, comment ça va? Hola, ¿qué tal? Soy Echanson La Jeunesse, tu profesor de francés, el idioma de romance. Te invito a un increíble viaje de conocimientos que nunca olvidarás. ¡Voilà! Estudiantes y maestros, bienvenidos y bienvenidas a este compromiso por el futuro de nuestro país. Y tú, sé quien quieras ser. Alcanzar tus metas es posible. Hola, mi nombre es Carla Maciel y como ustedes estoy muy entusiasmada por comenzar nuestro día de aprendizaje. Vamos todos y todas a crear las condiciones físicas y emocionales para que podamos disfrutar del progreso que es aprender. Lo importante es disfrutar el camino del conocimiento y hacer de él una fiesta. Aprender puede ser, si nos lo proponemos, una experiencia divertida y creativa. ¿Habías escuchado hablar acerca del origen o la historia de los textos expositivos o exclamativos? El origen del texto expositivo no se sabe con certeza, pero se considera que se originó con la necesidad de expresar certeramente lo que se aseguraba en siglos anteriores, cuando había la necesidad de probar científicamente todas las teorías que nacían. Qué interesante, ¿verdad? Pero lo que podemos afirmar con certeza es que el texto expositivo es considerado como uno de los más antiguos, pues fue incluso utilizado por científicos importantes del pasado y por juristas para exponer sus ideas. ¿Quieres conocerlo mejor? Pues prepárate porque esta clase ya la vamos a iniciar. Saludos mis queridos estudiantes. La vida es color esperanza. Con esta frase quiero iniciar la jornada de este día, mis queridos estudiantes. Con el mayor entusiasmo les doy la más cordial bienvenida a nuestra clase de lengua española. Soy su maestra Scarlett Rincón, que les ha estado acompañando en las clases de esta asignatura. Espero se encuentren bien en sus hogares y listos para continuar aprendiendo y poner en práctica todos los conocimientos que vamos a adquirir en la clase de hoy. En nuestro último encuentro, estuvimos hablando acerca de los pronombres interrogativos y exclamativos. Aprendimos el significado de dichos pronombres, cómo identificarlos y cuándo los utilizamos. En esta asignación aprenderás qué son los textos explicativos o expositivos, su estructura, sus características y tendremos algunos ejemplos de fragmentos de textos explicativos. Así que te invito a que tengas a mano tus útiles escolares para que tomes nota de lo más interesante en la clase de hoy, ya que esto te ayudará a ampliar tus conocimientos y a realizar las actividades que te propone tu cuadernillo en esta semana. Sin más preámbulos, iniciemos alegremente este viaje al conocimiento. Chicos y chicas, conozcamos en este momento qué son los textos explicativos. Los textos explicativos o expositivos son aquellos que brindan información sobre hechos y conceptos específicos. Su objetivo principal es difundir contenido comprensible para el receptor. Por ejemplo, la definición de un concepto en un diccionario, el concepto de los manuales de estudio o un artículo de ciencia publicado en una revista. ¿Escuchaste bien algunos de los ejemplos de textos explicativos? Te repito, la definición de un concepto en el diccionario, el contenido de los manuales de estudio o un artículo de ciencias publicado en una revista y muchos otros más. Para cumplir con su función, estos textos, que también se denominan expositivos, se valen de recursos como la ejemplificación, la descripción, la exposición de conceptos y la comparación. En resumen,
podemos decir que los textos explicativos cumplen con una función comunicativa que es referencial, es decir, que informa sobre un tema. Posee un vocabulario que es de tipo específico, es decir, que es propio de la disciplina con la que se vincula el texto. Utiliza unas estrategias que son explicativas. Dentro de ellas, la definición, la ejemplificación, la reformulación y otras más. Posee una secuencia explicativa que es descriptiva y también comparativa. Y existen diversas clases de textos explicativos. Anteriormente escuchamos algunos ejemplos. En cuanto a su recurso y estructura, podemos decir que los textos explicativos se organizan en 3 grandes partes. Primero está la introducción, que aquí se presenta la idea principal. Te repito, primero está la introducción, que aquí se presenta la idea principal. Segundo, el desarrollo. Aquí es donde se explica el tema. El desarrollo. Aquí es donde se explica el tema. Y por último, la conclusión, donde se sintetiza la información detallada en el desarrollo. Y por último, la conclusión, donde se sintetiza la información detallada en el desarrollo. También describe, presenta y organiza los hechos y acontecimientos de forma jerarquizada. Y además, la información se vuelve más compleja a medida que el texto avanza. ¿Qué te parece si ahora comprobamos lo que has aprendido hasta el momento a través del siguiente ejercicio? Tú me dirás si son verdaderas o falsas las afirmaciones que te voy a mencionar. Te repito, tú me dirás si son verdaderas o falsas las afirmaciones que te voy a mencionar. Comencemos. Afirmación número 1. Los textos explicativos o expositivos son aquellos que brindan información sobre hechos y conceptos específicos. Te repito nueva vez. Los textos explicativos o expositivos son aquellos que brindan información sobre hechos y conceptos específicos. ¿Esta afirmación es verdadera o es falsa? Verdadera. Muy bien. Afirmación número 2. A los textos explicativos también se les conoce como expositivos. Repito, a los textos explicativos también se les conoce como expositivos. Esto es... verdadero. Excelente. Afirmación número 3. Las partes de un texto expositivo son introducción, desarrollo y conclusión. Las partes de un texto expositivo son introducción, desarrollo y conclusión. Esta afirmación es... verdadera. Muy bien. Estoy segura de que has contestado de la manera correcta. Así que, felicitaciones. Continuando con el desarrollo de nuestro tema, tengo que decirte que los textos explicativos tienen como función informar sobre un tema y se clasifican en 2 tipos. Los divulgativos, que son textos que van dirigidos a un amplio sector del público y no exigen un conocimiento previo sobre el tema de la exposición. Y los especializados, que son textos que tienen un grado de dificultad alto, pues exigen conocimientos previos amplios sobre el tema en cuestión. Por ejemplo, informes, leyes,
artículos de investigación científica y otros más. Como los textos expositivos se pueden encontrar en un sinfín de temáticas, cabe destacar que no existe una extensión mínima para estos tipos de textos. Dependerá todo de la temática que se aborde, yendo desde un simple párrafo a todo un libro. De acuerdo a lo anteriormente dicho, aquí te traigo 3 ejemplos de esos tipos de textos. Tú identificarás cuál es divulgativo y cuál es especializado. El informe de una empresa es especializado o divulgativo. Especializado, muy bien. Las enciclopedias y los libros de textos, ¿es divulgativo o especializado? Divulgativo, excelente. Un artículo de investigación, ¿es especializado o divulgativo? Especializado. Excelente. Espero que hayamos coincidido en nuestras respuestas. Ya que conoces los tipos de textos explicativos, es importante que conozcas sus características. Las características de los textos explicativos son las siguientes. Se escriben en tercera persona. Se escriben en tercera persona. Utilizan un registro formal. Utilizan un registro formal. No incluyen enunciados subjetivos ni opiniones. No incluyen enunciados subjetivos ni opiniones. El contenido se presenta como real y verificado. El contenido se presenta como real y verificado. Pueden o no utilizar terminología técnica. Pueden o no utilizar terminología técnica. Esto dependerá de la audiencia a la que se dirige el contenido y de las necesidades del emisor. De acuerdo a estas características, te quiero dar las siguientes sugerencias para que puedas comprender los textos explicativos o expositivos. Así que toma nota. Las sugerencias son las siguientes. Lee globalmente el texto. Lee globalmente el texto. Lee cada párrafo y repasa los títulos. Lee cada párrafo y repasa los títulos. Detecta la organización interna del texto. Detecta la organización interna del texto. Construye un esquema. Construye un esquema. También construye el significado del texto. Aquí debes hacer un pequeño resumen. Construye el significado del texto. Aquí debes hacer un pequeño resumen. Hazte preguntas sobre el texto y subraya los datos más importantes. Hazte preguntas sobre el texto y subraya los datos más importantes. Detecta la idea principal y secundaria de cada párrafo. Y detecta la idea principal y secundaria de cada párrafo. Si tomas en cuenta estas sugerencias, te aseguro que podrás comprender correctamente cualquier texto explicativo. En estos momentos vamos a comentar un ejemplo de un texto explicativo para identificar en él su estructura y sus características para comprobar la comprensión del mismo por parte de ustedes. La palabra folclore, usada por primera vez en 1846 por el británico William Thomas, proviene de los términos ingleses folk, que significa pueblo, y lore, ciencia.
Por lo tanto, la palabra folclore, traducida literalmente, significa ciencia del pueblo. Siempre ha existido interés por las costumbres y tradiciones populares, pero fue a mediados del siglo XIX cuando los estudiosos se dieron cuenta de que en las viejas tradiciones se encerraban muchos de los secretos del pasado de los pueblos y de su propia identidad, y así comenzaron en muchos países los estudios acerca de la cultura popular. El terreno que abarcaron estas investigaciones fue al principio muy reducido. Primero se estudiaron los cuentos y leyendas, más tarde las canciones y fiestas, por último, todos los elementos de la vida social, material y espiritual de los pueblos, desde sus recetas culinarias hasta sus creencias religiosas. El folclore podría definirse, pues, como la ciencia de los usos y costumbres de los pueblos, de sus ritos y creencias, fiestas y juegos, canciones, poesías y leyendas. El texto que vamos a comentar lleva como título El folclore. Aquí, para una mayor identificación, lo hemos marcado con color azul. Continuamos con la introducción, que es la primera parte de su estructura, y es donde presentamos la idea principal. La introducción, para una mayor identificación, la hemos marcado con el color naranja. Y en este texto se encuentra en el primer párrafo. Dice de la siguiente manera: la palabra folclore, usada por primera vez en 1846 por el británico William Thomas, proviene de los términos ingleses folk, que significa pueblo, y lore, ciencia. Por lo tanto, la palabra folclore, traducida literalmente, significa ciencia del pueblo. Ahora, seguimos con el desarrollo, que es la parte más profunda del texto, donde profundizamos en torno al tema. Aquí, para identificarla, la hemos marcado con el color amarillo. En este texto, está comprendida por 2 párrafos y dice lo siguiente: siempre ha existido interés por las costumbres y tradiciones populares, pero fue a mediados del siglo XIX cuando los estudiosos se dieron cuenta de que en las viejas tradiciones se encerraban muchos de los secretos del pasado de los pueblos y de su propia identidad. Y así comenzaron en muchos países los estudios acerca de la cultura popular. El terreno que abarcaron estas investigaciones fue al principio muy reducido. Primero se estudiaron los cuentos y leyendas, más tarde las canciones y fiestas. Por último, todos los elementos de la vida social, material y espiritual de los pueblos, desde sus recetas culinarias hasta sus creencias religiosas. Y por último está la conclusión, que es la parte final del texto, y es donde se expresa una explicación que resume todo el contenido. Aquí se encuentra ubicada en el último párrafo, y para una mayor identificación la hemos marcado con color verde. El folclore podría definirse, pues, como la ciencia de los usos y costumbres de los pueblos, de sus ritos y creencias, fiestas y juegos, canciones, poesías y leyendas. Recuerda que el contenido de los textos explicativos depende de la temática o tema que se vaya a desarrollar. Así que dicho contenido puede ser más corto o mucho más extenso en cualquier parte de su estructura que el que acabamos de comentar. Ahora, quiero que comprobemos lo que pudiste comprender en torno al contenido del texto anterior, y lo haremos a través de las siguientes preguntas, las cuales deberás responder. Iniciemos. Primera pregunta: ¿qué tipo de texto fue el que acabamos de comentar? ¿Qué tipo de texto fue el que acabamos de comentar?
texto explicativo. Muy bien. Pregunta número 2. ¿Cuál estructura poseía el texto? ¿Cuál estructura poseía el texto? Una introducción, un desarrollo y una conclusión. Muy bien. Tercera y última pregunta. La introducción del texto estaba comprendida en el párrafo número. La introducción del texto estaba comprendida en el párrafo número. Uno. Muy bien. Si contestaste correctamente, felicidades. Espero que los hayas podido lograr todos, ya que esto te será de gran ayuda para elaborar cualquier tipo de texto explicativo, así como también realizar una mejor comprensión lectora de los mismos. Quiero que recuerdes que los textos explicativos o expositivos son aquellos que brindan información sobre hechos y conceptos específicos. Su objetivo principal es informar y difundir contenido comprensible para el receptor. Se estructura por una introducción, un desarrollo y una conclusión, y pueden ser divulgativos o especializados. Estimados estudiantes, luego de haber desarrollado y aprendido todo lo relacionado con el texto explicativo, hemos llegado al final de la clase de hoy. Los invito a ejercitarse realizando los ejercicios correspondientes que están en su cuadernillo y profundizar sus aprendizajes a través de la investigación. La medida de lo que somos es lo que hacemos con lo que tenemos. Con esta frase de Vince Lombardi me despido. Nos vemos en nuestro próximo encuentro para continuar aprendiendo lengua española. Soy tu profe Scarlett Rincón y nos vemos en la próxima.